Muy buenas tardes, hermanos, sean bienvenidos en esta tarde soleada. Estamos reunidos para escuchar la palabra de hoy. Acompáñenme a hacer la lectura en el Santo Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 23 al 42. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe, como 100 libras. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Esa es la bendita palabra de Dios. Inclinen su rostro para que hagamos una oración. Padre, en esta tarde estamos reunidos en familia para escuchar tu palabra y aprender de ella, Señor. Te pedimos por todos los hermanos que están aquí, por sus esposas, por nuestras hijas, por nuestros
damos gracias o te pedimos perdón por los hermanos que no están. Bendícelos, guárdalos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos mandas a arrepentirnos de nuestros pecados todos los días de nuestra vida. Te damos gracias porque transformas nuestra persona, nuestra vida, con tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Ahora demos nuestros himnos y cantos de alabanza a nuestro Señor con nuestros hermanos de la alabanza. De nuestras copias, la alabanza número 91, cantad, cantad.
continuación, hermanos, la alabanza número 55, un siervo para tu gloria. Continuación, hermanos, la alabanza número 72. La salvación es del Señor. Aunque el
A continuación, la alabanza número 49, cuán hermosa es la cruz.
continuación, hermanos, la alabanza número 90, glorioso intercambio. Intercambio, oh gran misterio.
Gracias, hermanos. Ahora dejamos nuestro lugar a nuestro pastor Juan Carlos con la palabra de Dios. Buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Es un gozo podernos reunir en esta tarde para recordar todo lo que el Señor ha hecho a lo largo de esta semana de nuestras vidas, para poder recordar sus bendiciones y poderle agradecer a través de nuestro canto, de nuestra convivencia, de nuestra reunión, de la exhortación, de la edificación mutua, que podamos agradecerle al Señor todo lo que Él ha hecho en nuestro favor. Quiero que me acompañe a la carta que escribe Pablo a los Colosenses, capítulo 3. El tema que quiero compartir con ustedes en esta tarde es el siguiente: a los padres santos y fieles. Así que vamos a hacer un pequeño paréntesis en el tema de Mateo y vamos a dirigir este estudio principalmente a los varones, a los hombres como padres, y espero que el Señor, como siempre, a través de su palabra, edifique nuestras vidas. A los padres santos y fieles. Colosenses capítulo 3, versos 18 al verso 21. Colosenses capítulo 3, verso 18 al 21. Escuche usted la lectura de la palabra del Señor. Esposas, sométanse a los esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto es aceptable ante el Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Les decía, el tema es a los padres santos y fieles. El tema que vamos a estudiar está basado en la carta de Pablo a los Colosenses. Quiero hacer algunas observaciones, hermanos, pertinentes sobre este tema. En el capítulo 1, en el verso 2, el apóstol Pablo escribe a la iglesia que está en Colosas y les escribe, los exhorta o los saluda con estas palabras: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. En primer lugar, quiero que usted note que esta carta está dirigida no a todos los hombres, no a todas las personas de Colosas, ni del mundo, ni de la ciudad, ni de Tehuacán, ni de ninguna otra parte. Está dirigida a un grupo en particular que es identificado como los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Y los santos y fieles hermanos en Cristo que estamos reunidos en este lugar. Estos hermanos han sido llamados a ser santos y fieles por la voluntad de Dios, por la gracia y por la acción de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 4 se nos habla también de estos hermanos como aquellos que, habiendo oído, Pablo ha oído de la fe que tienen en Cristo y del amor que tienen hacia todos los santos. Es decir, en primer lugar nos dice la posición de estos creyentes: son santos y fieles en Cristo, pero también ellos han mostrado su fe, han mostrado su creencia, su confianza a través del amor que se tienen entre hermanos. ¿Te das cuenta cómo estos creyentes o estas personas no son cualquier persona, no es cualquier grupo de personas? No es que Pablo tiene la intención de dirigir su carta a un público tan amplio, tan general, sino más bien Pablo escribe esta carta con un propósito específico: dirigirlo a aquellos que han sido llamados por la gracia de Jesucristo a ser santos y fieles. Han sido llamados a ser santos y fieles, dice en el verso 13, debido a lo que Dios ha hecho en ellos a través de Jesucristo, quien nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos la redención, el perdón de nuestros pecados. Son santos y fieles y viven como santos y fieles, pero son santos y fieles debido a la obra redentora de Dios a través de Jesucristo. Esa obra redentora consiste en liberar a estos hombres de la potestad de las tinieblas y llevarlos al reino de su amado Hijo, perdonándoles todos sus pecados. A este tipo de personas, hombres, mujeres, jóvenes, niños, es que el apóstol Pablo dirige su carta. A gente que ha experimentado la gracia de Dios al ser
rescatados de una vida corrupta, de una vida gobernada por el pecado, y experimentar el perdón de todos esos pecados que cometieron en su vida antes de conocer a Jesucristo, y muy probablemente aún después de conocer a Jesucristo recibieron el perdón de sus pecados. ¿Cómo es que debe vivir este tipo de hombre? ¿Cómo es que estos hombres que han experimentado tan enorme gracia, tan grandes prodigios en su vida, tan grandes poderes, deben vivir en su vida? Por eso le repito el tema: a los padres santos y fieles. Porque solamente estos hombres pueden vivir de acuerdo a estas exhortaciones que acabamos de leer, del verso 18 al verso 21 del capítulo 3. Solamente los que por la gracia de Dios son santos y fieles, los que por la gracia de Dios han sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de Jesucristo, el Hijo amado, los que por la gracia de Dios han recibido el perdón de sus pecados, solamente este tipo de hombres puede alcanzar las exhortaciones, puede cumplir con las exhortaciones que aparecen del verso 18 al verso 21. No cualquier tipo de hombres y no todos los hombres. Esto no tiene que ver con la educación, con la preparación, con la condición económica, no tiene que ver con el estilo de crianza que recibieron de sus padres, no tiene que ver con su carácter, su temperamento, si es introvertido, si es extrovertido, no tiene nada que ver con eso. Estas demandas, estos requisitos, este estándar de la vida de un hombre solamente se logra por aquellos que han experimentado la gracia de Dios. No tiene que ver con ningún otro aspecto, y es este tipo de hombres. Entre estos creyentes a los que escribe Pablo, a los que dirige Pablo la carta, había hombres que eran esclavos, otros eran hombres educados, había personas que eran sirvientes, otros que eran señores, pero sin importar esto, Pablo les dice: este es el estándar, no para el esclavo, no para el libre, no para el rico, no para el pobre. Este es el estándar para el hombre que ha experimentado la gracia salvadora de Dios. Este es el estándar para el hombre que ha sido rescatado del poder del pecado y llevado al reino admirable de Jesucristo. Ni siquiera el apóstol Pablo liga este estándar o estas demandas al tipo de experiencia. Él no dice: esto es para aquellos hombres que han sufrido mucho o para los que no han sufrido nada. Esto es para los hombres que han tenido una vida fácil o para los que han tenido una vida difícil. No, Pablo no liga esas demandas a la experiencia de la vida de aquellos hombres, como tampoco puede estar ligada a nuestras propias experiencias. La única experiencia que es suficiente para esta demanda es la experiencia de la salvación. Por esta causa, aunque voy a dirigir la enseñanza a los hombres, esto mismo es aplicable a las mujeres, a los jóvenes, a los niños. Esta es una demanda que el apóstol Pablo hace a hombres, mujeres y niños, esposas, esposos, y más adelante habla de siervos, de esclavos. Así que esto que vamos a aprender en esta tarde, aunque está dirigida a los hombres, es una demanda hacia todos nosotros, a los padres santos y fieles. Porque solamente si se es santo y si se es fiel, se puede aspirar a este tipo de vida en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. No si tienes entonces tal educación, tal nivel educativo. No entonces si tienes valores enseñados por tus padres. No es entonces si tienes capacidad económica o careces de ella. No, es solamente a los hombres que son santos y fieles, es decir, a los que han experimentado una salvación tan grande como aquella que acabamos de cantar en los himnos que entonó la iglesia junta. ¿Cómo debe ser la vida de estos hombres santos y fieles? Observe usted en el verso 19. El apóstol Pablo escribe: esposos. Sería redundar escribir las palabras santos y fieles, pero quizá nosotros necesitamos recordar que estos esposos son santos y fieles porque es a ellos a los que se les dirige la carta. Así que bien puede usted añadir las palabras que Pablo ya había dejado bien claras en el verso 2 del capítulo 1, y bien podemos leer este versículo con los siguientes calificativos: esposos santos y fieles, esposos santos y fieles. No es un llamado entonces a los esposos del mundo entero,
no es un llamado a todos los hombres que son ahora esposos, es un llamado a los esposos santos y fieles, a los que por la gracia de Dios han sido perdonados, a los que por la gracia de Dios han sido rescatados de sus pecados y trasladados al reino de Cristo Jesús. A estos esposos Pablo los exhorta con estas palabras: amen a sus esposas. Hoy estamos recordando, hermanos, culturalmente hoy se celebra el Día del Padre, pero ¿qué tipo de padre es el que la iglesia debe reconocer, al que la iglesia, ¿por qué no, debe celebrar? ¿Qué tipo de padre es el que la iglesia debe buscar? ¿Qué tipo de padre es el que la iglesia debe inculcar en sus jóvenes, en sus hijos, en sus niños? ¿Qué tipo de padre? En primer lugar, es un tipo de padre que aprenda a ser esposo. Porque hay muchos padres que no son esposos. Y eso es algo, hermanos, que para la idea cristiana debe ser algo anormal. No pueden existir buenos padres que sean malos esposos. Eso es incongruente. Un buen padre es esencialmente un buen esposo. Ningún varón, ninguno de los que somos padres podemos decir, bueno, a mí se me da eso de la paternidad, pero de verdad que cómo me cuesta ser un buen esposo. No es posible. No es congruente. El apóstol Pablo, antes de hacer el llamado a la paternidad, hace un llamado al matrimonio y les dice: esposos santos y fieles, porque solamente un hombre que ha experimentado la salvación, un hombre santo y fiel, puede amar a su esposa. Como también solamente una mujer que ha experimentado la salvación puede someterse a su esposa. Un hombre no creyente no puede amar a su esposa y una mujer no creyente no puede someterse a su esposo. Eso debe quedar claro, porque aunque voy a enfatizar la enseñanza a los varones, hermanas, quizá usted se sienta tentada a decirle a su esposo con un codazo, con un pellizquito: ¿ya ves? Pero no se olvide que la misma demanda que hace el apóstol Pablo a los hombres la hace a las mujeres bajo el mismo mérito o bajo la misma base, la redención. La redención es la base por la cual la mujer debe sujetarse a su esposo. Si usted, mujer, no es salva, no hay esperanza de que se sujete a su esposo. Y si usted, hombre, no es salvo, no hay esperanza de que ame a su esposa. Y podemos traer a nuestra mente cientos de razones como hombres y mujeres de las razones por las cuales la mujer no puede sujetarse a su esposo y la razón por la que el esposo no puede amar a su esposa. Podemos tener miles, pero existe una sola razón por la que sí debes hacerlo. Porque Cristo murió para redimirte de ese estado en el que es imposible hacer lo que Él pide de ti. Él murió en la cruz para redimirte de aquello que es imposible para ti. ¿Qué es imposible para ti, mujer? Someterte a tu esposo. ¿Qué es imposible para ti, varón? Amar a tu esposa. De las 1000 razones que hombres y mujeres pueden tener para no hacerlo, existe una que es contundente. Cristo murió para liberarnos de esa condición en la que decimos: no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Tanto para hombres como para mujeres. Cristo murió en la cruz para redimirnos de esa condición donde no podemos, donde la mujer no puede sujetarse a su esposo y donde el hombre no puede amar a su esposa. Cristo murió para rescatarnos de esa condición. Por eso le repito y le insisto, es imposible que este pasaje se aplique a todos los hombres y a todas las mujeres, porque no todos han sido redimidos de ese estado de no puedo. No todos. Solamente los que por la gracia de Jesucristo, por la gracia del Padre, han escuchado el Evangelio, han creído en Él, han sido rescatados de esa vana manera de vivir y han sido llevados al reino de Jesucristo, donde el sí puedo, por el poder del Espíritu Santo, es posible. Estos versículos del 18 al 21 engloban, hermanos, resumen muy bien el hogar cristiano. Ahora, cuando nosotros lo leemos,
Para la mente incrédula esto puede sonar como una utopía, es decir, qué bonito donde la esposa se sujeta al esposo, donde el esposo ama a su esposa, donde los hijos obedecen y donde los padres no exasperan a los hijos. Qué bonito, pero eso es imposible. Para la mente incrédula es imposible. Para la fuerza humana es imposible. Pero esto no es una utopía para los cristianos. Este es el estándar de nuestras familias. Esto es a lo que aspiramos. Esto es lo que debemos buscar, esto es por lo que debemos luchar, esto es por lo que debemos insistir. No es un sueño bonito que a lo mejor se puede realizar en algunas personas que tienen un carácter tranquilo, en algunas mujeres que son muy pacientes o con un espíritu muy manso. Ellas quizá en su matrimonio puedan lograr esto. En algunos hombres que son muy románticos y que les gusta llevar flores, probablemente esto pueda ser posible. Hermanos, no se trata de temperamento, se trata de redención. No se trata de nuestros temperamentos. Se trata de que si Jesús murió por nosotros y nos rescató de la mala manera de vivir que teníamos, entonces no solamente es posible, debe ser deseable. Y si usted no está deseando esto para su matrimonio, está deseando menos de lo que Dios le ha llamado a desear. Si usted no está luchando por esto en su matrimonio, entonces está luchando por mucho menos de lo que Dios le ha llamado a tener en su familia. Si usted no se levanta cada mañana deseando que esto sea una realidad en su matrimonio, hermano, pueden ser dos las razones. Una, o usted no es salvo o usted se ha apartado de la fe. Porque esto debe ser lo que cada hombre, cada mujer e incluso los hijos que han sido llamados a la salvación a través de hogares cristianos debemos desear siempre y constantemente. No es una utopía. No le estoy hablando de algo que es imposible que se cumpla. Tampoco podemos criticar a Pablo y decir, bueno, Pablo habla de estas cosas cuando él nunca fue casado. Porque él no está poniendo como ejemplo su matrimonio, ni yo le voy a poner como ejemplo mi matrimonio. Él está diciendo, la redención debe dar como resultado este tipo de familias. La salvación debe dar como resultado este tipo de hogares. La salvación, la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario debe dar como resultado este tipo de matrimonio. Así que Pablo no está enseñando con base en su propia experiencia, sino está enseñando con base en la obra redentora de Jesucristo. Hace rato cantábamos ese hermoso himno, cuán hermosa es la cruz. Y ese himno en una de sus estrofas dice una gran verdad: demandas mi alma, mi todo, mi ser, mi total. Es decir, la redención demanda todo. Implica una sujeción y sumisión voluntaria a la obra redentora de Jesucristo. Una entrega total como respuesta de aquello que Jesús ha hecho para rescatarnos de una vana manera de vivir. Ahora, ¿cómo puede un hombre, le decía, no puede un hombre ser un buen padre si no es un buen esposo? Y ahí es donde cada uno de nosotros como hombres reflexionamos sobre el tipo de paternidad que tenemos y sobre la misma paternidad que nos ha formado a nosotros. La verdad es que todos nosotros podemos decir, no tuvimos quizá buenos ejemplos. Y quizá al leer esto, hermanos, algunos nos damos cuenta que somos menos de lo que somos llamados a ser. Pero lo que está escribiendo el apóstol Pablo es una demanda para aquellos que han experimentado el rescate de esa condición donde siempre eres menos de lo que has sido llamado. Es decir, una condición de pecado. ¿Cómo puede un hombre cumplir con este mandato? Amad a vuestras esposas. ¿Cómo? Habrá diferentes respuestas. La psicología tendrá una respuesta. La cultura tendrá una respuesta, los amigos tendrán una respuesta, nosotros mismos buscaremos una respuesta. Adán dio una respuesta cuando el Señor le dijo, ¿dónde estás, Adán? Él en ese momento no fue capaz de amar a Eva como debió amarla. Él dijo, la mujer que tú me diste. Es imposible amar a una mujer que ha buscado mi propio mal.
Pero cuando el apóstol Pablo escribe estas palabras, centra la demanda, y permítame reiterarlo, centra la demanda no en el carácter de la mujer, sino en el carácter de la obra redentora de Jesucristo. No dice, hombres, amen a sus esposas, recuerden que ellas eran muy hermosas cuando ustedes se casaron con ellas, recuerden que ustedes las quisieron demasiado. No, dice, hombres, amen a sus esposas. Y en la carta, que es muy similar a la de Colosenses, en la carta a los Efesios, Pablo añade, como Cristo a la iglesia. Como Cristo a la iglesia. Así que a los hombres santos y fieles se nos demanda, en primer lugar, amar a nuestras esposas. ¿Cómo puedo lograr amar a mi esposa? Capítulo 3, verso 1 y verso 2. Colosenses capítulo 3, verso 1 y verso 2. ¿Alguien puede hacer la lectura, por favor? Nunca, 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 ni hombres, ni mujeres, ni hijos, podremos cumplir con ninguna demanda que hace la palabra de Dios si no comenzamos con los versos 1 y 2. El apóstol Pablo da por sentado, ya que ustedes han resucitado con Cristo, ya que ustedes han nacido de nuevo, deben buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa para un creyente hombre buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios? El verso 19 es muy claro. Esposos, amen a sus esposas. Eso es buscar las cosas de arriba. A veces somos muy espirituales y decimos, buscar las cosas de arriba significa orar, ir a los servicios, asistir, cantar, aprendernos textos. Hermanos, de repente hay personas que cumplen con muchos actos religiosos, pero son distantes de sus familias. El hombre se levanta a las 4 de la mañana, ora hasta muy entrada la mañana, canta, pero es alejado con su esposa, lejano con sus hijos. No le gusta convivir. Y esa es la idea de espiritualidad. Es muy espiritual. A veces hasta tenemos expresiones como, no, fulano sí busca de Dios. Le gusta orar mucho, le gusta aprender muchos textos, sí busca de Dios. No convive mucho, pero él busca de Dios. Hermanos, eso es un absurdo. Pablo es un hombre práctico, él no hace una diferencia entre tu vida espiritual y tu vida conyugal, él las une en la cruz. Tu conocimiento de la fe salvadora es evidente por la forma en que llevas tu matrimonio, hombre y mujer. ¿Se da cuenta? Tu conocimiento de la gracia de Dios como mujer es evidente cuando tú te sometes a tu esposo. Tu conocimiento de la gracia salvadora de Dios como hombre es evidente cuando tú amas a tu esposa. Cuando amas a tu esposa es evidente que tú eres una persona espiritual. Así que el apóstol Pablo nos enseña cómo amar a nuestra esposa. Primero dice, busquen las cosas de arriba, y en contraste dice, no las de la tierra. Hay un contraste. ¿Cómo vamos a amar a nuestra esposa? No es diciéndole, arréglate, ¿cómo quieres que te quieras si mira, no te arreglas? No es de esa manera. ¿Cómo quieres que te quieras si nunca haces algo para mí? No, no es de esa manera. ¿Sabe por qué como hombres nos cuesta amar a nuestra esposa? Porque no estamos buscando las cosas de arriba para mantener el lenguaje de Pablo, estamos buscando las de la tierra. Por eso. Entonces, no es porque mi esposa sea dada a la depresión o porque tenga mal carácter o porque a veces se enoje, no es por eso, es porque nosotros buscamos las cosas de la tierra y no las cosas de arriba. Y esa es la misma razón por la que a la mujer le cuesta someterse a su esposo, porque no busca las cosas de arriba, busca las cosas de la tierra. Ahora, para no caer en un misticismo, Pablo explica lo que significa eso. En el verso 4
ahora en el verso 5, de una manera muy clara, nos enseña que es andar en las cosas de la tierra. Dice en un listado que hace Pablo, Colosenses capítulo 3, verso 5, fornicación, impureza, pasión desordenada, deseo malo, avaricia, que es idolatría, y verso 8, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje obsceno de vuestra boca. Eso es andar en las cosas de la tierra. Cualquiera de estos pecados en un hombre o en una mujer le impiden cumplir su llamado. En la mujer, cualquiera de estos pecados le impide someterse a su esposo, y en un hombre le impide amar a su esposo. Hermanos, creo que es tan claro que debería terminar la predicación. No hay otra excusa. Buscarle un significado de las palabras griegas a este texto, hermanos, es oscurecer lo que es demasiado claro. Buscar una verdad detrás de este texto es oscurecer lo que Pablo, por obra del Espíritu Santo, nos hizo tan claro, que sin necesidad, hermanos, de conocer el griego, usted y yo lo podemos entender con suma claridad. Nuestras objeciones, nuestra naturaleza a buscar lo terrenal es lo que impide que este texto claro sea practicable. No hay otra razón. Usted no necesita ir a un erudito de Nuevo Testamento, no necesita ir con un historiador, no necesita ir a comprar un Nuevo Testamento en griego, no necesita buscar un diccionario bíblico y en ese diccionario bíblico buscar esas palabras. No necesita nada de eso. Es demasiado claro el texto, demasiado claro. La mayor necesidad es un arrepentimiento, hermanos, porque quizá hombres y mujeres, esposos y esposas, hijos y padres, padres e hijos, buscamos con tanta facilidad lo terrenal que por eso caemos en tantos pleitos entre esposos, tantos pleitos entre hijos, tantos pleitos entre familia, entre hermanos, tantos pleitos porque estamos llenos de fornicaciones, de impurezas, de pasiones desordenadas, de deseo malo. ¿Cómo voy a amar a mi esposa si en mi mente hay impureza? ¿Cómo voy a amar a mi esposa si en mi mente hay pasiones desordenadas y avaricias? ¿Cómo voy a amarla si hay esto? Es imposible. ¿Cómo voy a amar a mi esposa si en mi mente hay ira, enojo, malicia, maldiciones, lenguaje obsceno? ¿Cómo voy a amarla? Mujeres, ¿cómo van a someterse a sus esposos si en ustedes hay enojos, amarguras, malicias? ¿Cómo? No se trata del hombre con el que estás casado ni de la mujer con la que estás casada, se trata de la persona que eres. De eso se trata de la persona que soy. Pecador por naturaleza. De eso se trata, esa es la realidad, esa es la realidad. La realidad no es que te casaste con la mujer equivocada o que te casaste con el hombre equivocado. En el momento en que te casaste con esa persona, en ese momento se volvió la persona correcta con la que te debías casar, porque en ese momento la voluntad de Dios para tu matrimonio fue: no se separen. Y cuando aparece la amargura en ella, no te separes. Y cuando aparece la impureza en él, no te separes. ¿Tolero el pecado entonces? No. Pero tampoco pienses que tú eres la parte santa en el matrimonio. Tampoco pienses que tú eres el perfecto o la perfecta en el matrimonio. Tampoco pienses que al único al que no ha corrompido el pecado es a ti. Más bien, ve en tu cónyuge el reflejo del doloroso quebranto que el pecado ha hecho en un hombre, en una mujer y en sus propios hijos. Esa es la verdadera razón, mis amados hermanos, por la que el matrimonio, por la que la paternidad, por la que la maternidad se vuelve una situación tan difícil, no por el pecado con el que nacen nuestros hijos, sino por el pecado que hay en mí. Por mi propio pecado, la paternidad se vuelve difícil. Guiar a mis hijos, enseñarlos, corregirlos, amarlos, perdonarlos, se vuelve tan difícil.
no por la debilidad de ellos, no por el pecado de ellos solamente, sino por mi propio pecado. Amar a mi esposa, ser paciente con ella, abrazarla cuando quiero salirme, perdonarla cuando quiero ser amargo con ella, se vuelve difícil no por sus debilidades, sino por mis propios pecados, por mi malicia, por mi maldad, por mi enojo, por mi amargura. Por eso se vuelve difícil ser esposo, por eso se vuelve difícil ser esposa. Y por eso es tan difícil ser hijo y ser padre. Por el pecado que habita en nosotros. Pero es a esos hombres santos y fieles, escuche usted, santos y fieles, no perfectos. Pablo no escribe a los hombres perfectos que están en Colosas, él escribe a los hombres que han sido llamados a ser santos y fieles, a esos hombres con debilidades, con luchas, con miserias, con pecados que les humillan, a esos hombres santos y fieles se les demandan estas cosas. Si en alguien debemos esperar es en la gracia de Jesucristo, no en el cónyuge, no en los hijos. Es en la gracia de Jesucristo. Solamente cuando el hombre se despoja de la vida terrenal caracterizada por fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas, deseos malos, avaricias, enojos, iras, malicia, maldiciones, lenguaje obsceno, mentiras, solamente cuando el hombre se despoja de esto es que ha recorrido la mitad del camino para cumplir con el llamado amen a sus esposas. Y solamente cuando la mujer se despoja de estas características de su vida terrenal, ha caminado la mitad del camino para que se sometan verdaderamente, realmente a sus esposos. Porque hay una segunda parte. Capítulo 3, verso 10. Revístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta un conocimiento pleno. Ahora acompáñenme hasta el verso 12. Por tanto, vístanse como escogidos de Dios, santos. Mujeres, ustedes tienen a su lado un hombre no perfecto, pero si ese hombre ha creído en Jesucristo, ese hombre es santo. Hombres, ustedes tienen a su lado mujeres, a una esposa que no es perfecta, pero si esa mujer ha creído en Jesucristo, esa mujer es santa. Y junto a ustedes están hijos que por la fe de los dos o de uno solo de ustedes, esos hijos son no perfectos, son santos. Eso lo dice Pablo a los Corintios en su primera carta. Por causa de la fe de uno, los hijos son santos. Así que ese es el llamado a una familia que desde el padre, la madre y los hijos son llamados por la gracia de Jesucristo a ser santos. Y como santos, dice el apóstol Pablo, vístanse de sentimientos entrañables, de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros. Y si alguno tiene queja contra ustedes, como el Señor en verdad les perdonó, así también ustedes. Sobre todas estas cosas, el amor, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. La segunda parte o la segunda etapa de nuestro camino para cumplir con la demanda que hace Dios al hombre en relación a su matrimonio, de amar a su esposa, consiste en abandonar la vida terrenal y aprender a vivir como Jesucristo vive. Esa es la parte más complicada. ¿Por qué? Porque siempre, igual que Adán, vamos a señalar a la persona que tenemos a nuestro lado para decir, por causa de él o por causa de ella, a mí se me hace difícil ser un buen cristiano. Por causa de él o por causa de ella, a mí se me complica obedecer lo que dice la palabra de Dios, porque si ella me apoyara, porque si él me apoyara, yo sería una persona distinta. ¿Sabe qué dice la Escritura? Somos así porque preferimos vivir una vida terrenal que despojarnos de ella y vestirnos de nuevo. Esa es la verdadera. A veces
Conozco a personas de varias iglesias y a veces me dicen, pastor, hable con mis hijos. No me obedece. Cuando el verdadero problema son los padres. Hace unas semanas atrás, una persona me decía, yo te había platicado de problemas que tenía, una mujer me decía de problemas que tenía con mi esposo. Si tú hubieras hablado con él en ese momento, él quizá no se hubiera ido. Siempre estamos esperando que la otra persona cambie o que alguien más cambie a otra persona para que entonces la vida para nosotros sea más fácil. Pero el apóstol Pablo dice, vístanse y desvístanse ustedes, porque es de ustedes quien procede toda esta maldad. No la provoca el cónyuge, proviene de ustedes. Y ustedes deben vestirse de Jesucristo porque ustedes han sido rescatados de ese mundo perverso y llevados al mundo, al nuevo mundo de Jesucristo. Y por esa razón ustedes pueden revestirse de una nueva vida. Vestirse de una nueva vida. Si nosotros cultiváramos estas virtudes de la nueva vida en Jesucristo, si nosotros cultiváramos la compasión, los sentimientos entrañables, la humildad, la mansedumbre, la longanimidad, qué fácil sería en el caso del hombre amar a su esposa en todo momento. Si nosotros cultiváramos estas características. Si la mujer cultivara en ella, como escribe Pedro en la primera carta, en el capítulo 3, un espíritu manso y apacible, con estas virtudes, qué fácil le sería a la mujer sujetarse a su esposo. Qué fácil sería para ella. La razón no está en la persona que está a nuestro lado, la razón está en nosotros, que no queremos cultivar la nueva vida que hemos recibido. La paternidad comienza con el matrimonio. La paternidad comienza desarrollándose en el amor pronto, lleno de gracia, hacia una mujer que como tú, varón, está llena de defectos, de debilidades y de pecados. Si no podemos amar a nuestra esposa, tampoco vamos a poder amar a nuestra esposa. Si es imposible amar a tu esposa, te va a ser imposible amar a tu esposa. Porque en tus hijos se manifiestan las debilidades ya no de tu esposa, las de los dos. Y si te es imposible amar a una mujer con sus deficiencias, te va a ser imposible amar a hijos con deficiencias de los dos. Le repito, y esto es válido para la mujer también. Alguien decía con mucha razón que las debilidades que más nos molestan en otros son las que nosotros no podemos vencer. Y me parece que fue C.S. Lewis quien decía que si quieres saber lo orgulloso que eres, ponte junto a un orgulloso y te darás cuenta de lo orgulloso que eres por lo molesto que ese orgulloso te va a resultar. Me choca esa persona, se cree la alegría de la fiesta. ¿Y por qué te choca? Porque tú querías ser la alegría de la fiesta, pero ahora como todo mundo le pone atención a ella y nadie te pone atención a ti, entonces te molesta. Malísimo, maldad. Mire que muchos pensamientos vienen a nuestra mente por la malicia más que por la realidad. Supongamos, veo como padre a mis hijos, mis hijas, mi hija está platicando con un joven, entonces la malicia, ¿quién sabe de qué? Y con malicia actúo. ¿De qué estabas hablando?
¿Qué te estaba diciendo? ¿Fue lo que ellos estaban haciendo lo que me provocó eso? No, en realidad fue lo que yo estaba pensando. Muchas de las cosas que se dan en nuestras relaciones, más que por lo que hacemos, se da por lo que pensamos, porque somos gente maliciosa. Y a veces hasta la disfrazamos. Es que si no eres malicioso, en este mundo te come. Debes ser malicioso, debes tener malicia. Y el apóstol Pablo dice, tengan astucia, pero para lo bueno. Sean astutos para lo malo. ¿Se da cuenta, hermanos, qué fácil es que en nosotros brote la hierba de lo terrenal, el vestido de lo impuro, de lo impropio? Qué fácil es que en nosotros brote la maldad, la corrupción, que nuestro vestido sea característico de todas las personas en este mundo. Todos son maliciosos, todos tienen malos pensamientos, todos hacen pecado, todos tienen mal lenguaje, todos maldicen, todos mienten. Pero a nosotros se nos llama a ser no como todos, sino como uno solo, Jesucristo. Tú eres llamado a ser no como todos, no como tus compañeros, no como tus amigos de trabajo, no como tus compañeros de escuela, no como tus vecinos. Tú eres llamado a ser como uno solo, Jesucristo. En el verso 21, después Pablo pasa, una vez que ha hablado acerca del matrimonio, pasa a hablar acerca de la paternidad. Padres, otra vez padres. ¿Cuáles padres? Los santos y fieles. Padres, no exasperen a sus hijos. En Efesios, la carta paralela a esta carta, Pablo escribe, padres, no provoquen a ira. Así que exasperar y provocar a ira son, si no sinónimos, habla de lo que puede producir una paternidad mal encaminada. No provoquen a ira, no los exasperen, para que no se desalienten. ¿Cuál es el propósito de la paternidad? Alentarlos a poner sus ojos en las cosas de arriba. Miren lo que dice en el verso 23, 3:23 de Colosenses. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Observen, creo que Pablo está hablando no solamente de la paternidad, pero que estos versículos enmarcan muy bien el propósito de la paternidad. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Cuántos hijos aprenden a actuar no de corazón, sino de una manera externa? ¿Por qué? Aprenden a comportarse externamente. ¿Por qué? Porque tienen padres que los maldicen, que son iracundos, que son enojones, que no se controlan a sí mismos, que con facilidad les dicen groserías, los quieren corregir con groserías. Todo lo que dice el verso 8 lo realizan en su paternidad y de esa manera enseñan a sus hijos a reaccionar, como dice en el verso 23 en la primera parte. En la segunda parte, para los hombres, o como Pablo escribió en la carta a los Efesios, sirviendo al ojo. No hago esto porque me da miedo que mi papá me grite, que mi papá me pegue, que me diga, cuando mi papá me regaña, me dice groserías. Y truncamos el propósito de la paternidad. No podemos alcanzar el propósito de la paternidad, que nuestros hijos aprendan a hacerlo todo de corazón como para el Señor. Es decir, a ser sinceros en las cosas que realizan. Ese es el propósito de la paternidad. Hijos que hagan las cosas teniendo en cuenta que todo lo que hacen, lo hacen para el Señor, con una sinceridad y con una integridad. ¿Cómo lo alcanzamos? ¿Cómo lo logramos? Nuevamente, mis hermanos, tenemos que repetir el capítulo 3, tenemos que quitar nuestra vista de la manera terrenal, ponerla en
la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y eso implica no practicar ninguno de los pecados, pero comenzar a practicar las virtudes que nos enseña Pablo del capítulo 3, del verso 9 hasta el verso 17. Espero que hasta este punto usted esté diciendo, yo ahora estoy consciente de que mucho de lo que sucede en mi matrimonio y en mi relación, en mi paternidad, es el resultado de una vida terrenal. Ahora, ya sé que no debo actuar de esa manera, que debo actuar de otra manera, pero no puedo. ¿Qué hago? Pablo escribe en el capítulo 3, verso 14 al 17. ¿Alguien puede leer Colosenses capítulo 3, versos 14 al 17? Observe usted el verso 17. Todo lo que hagas, si amas a tu esposa, si educas a tus hijos, si te sometes a tu esposo, si eres obediente a tus hijos, todo lo que hagas, todo, ya sea que hables con ellos, ya sea que te refieras a tu esposa, ya sea que te refieras a tu esposo, ya sea que tengas que amonestar a tus hijos, dirigirlos, enseñarlos, guiarlos, ya sea que tengas que hablar de algún problema con tu esposo o con tu esposa, todo, si lo haces de palabra o es alguna acción la que tienes que realizar, hazla en el nombre del Señor. Hacerla en el nombre del Señor implica con la fuerza y bajo la virtud de lo que Él ha hecho. Hazlo como una persona que ha experimentado la gracia de Dios. Hazlo de esa manera, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si vas a ser padre, si vas a ser esposo, si vas a ser hijo, y si quieres alcanzar el estándar de la familia cristiana, tienes que hacerlo dependiendo de Jesucristo. No hay otra manera. ¿Y qué significa depender de Jesucristo? La palabra de Cristo viva en ti abundante. No mis palabras, sino sus palabras. No mis actos, sino sus actos. ¿Con qué paciencia Jesús trató a sus enemigos? ¿Con qué gracia trató a los pecadores arrepentidos? ¿Con qué firmeza enfrentó el pecado de su pueblo? Eso es lo que tenemos que replicar. Esa es la manera en que tenemos que actuar en nuestro matrimonio. El apóstol, en nuestro matrimonio y en nuestra paternidad, el apóstol Pablo, escribe verso 13, capítulo 3, sopórtense los unos a los otros y perdónense. La próxima vez que te sientas tentado a decirle a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos o a tus padres, no te soporto, intenta recordar cómo el Señor te ha soportado. Intenta recordar. La próxima vez que te sientas tentado a decirle a tus hijos, a tus padres, a tu esposo, a tu esposa, no puedo perdonarte, intenta pensar lo mucho que le ha costado al Señor perdonar tus propios pecados. Intenta pensar. La próxima vez que te sientas tentado a decir en tu familia, en el lugar en donde te encuentres, si eres hijo, si eres padre, si eres esposo, si eres madre, la próxima vez que te sientas tentado a
sacar una queja contra tu esposo o contra tu esposa o contra tus hijos o contra tus padres, acuérdate lo que el Señor ha dicho acerca de su perdón. Nunca más me volveré a acordar de tus pecados. Como padres solemos decirle a nuestros hijos, siempre hacen eso. Como esposas suelen reprochar a sus esposos, siempre haces eso. Y el esposo no es la excepción. Sin embargo, vemos a aquel que fue herido por nuestros pecados, molido por nuestra rebelión, recibiéndonos con tierna paciencia y diciéndonos, nunca más me acordaré de tus pecados. Nunca. Y la próxima vez que después de haber pecado nosotros nos levantamos y después de haberle dicho al Señor, perdóname por haber pecado, y pasan los días, las semanas, los meses, y volvemos a cometer el mismo pecado, nos damos cuenta que Él guarda silencio y no trae a nuestra memoria aquel pecado pasado del cual ya nos hemos arrepentido y pedido perdón. Pero cuando mis hijos cometen la misma necedad o la misma torpeza, yo me siento tentado a decirle, ya ves, siempre haz lo mismo. Porque la queja está arraigada en nuestro corazón. No importa si eres hombre o mujer, el ser humano es quejumbroso. Nos quejamos de todo. Nos quejamos de no estar casados, nos quejamos de estar casados, nos quejamos de no tener hijos, nos quejamos de tenerlos, nos quejamos de que no se han ido de casa, nos quejamos de que ya se fueron, nos quejamos de nuestros padres, nos quejamos por no tener padres, nos quejamos de todo. ¿Cuál es la cura contra la queja? El apóstol Pablo dice, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Creo que muchos de nosotros tenemos que suplicarle al Señor porque nos quite el corazón de queja y nos dé un corazón agradecido. La cura contra la queja, hermanos, no es que se solucionen nuestros problemas. La cura contra la queja es que usted y yo aprendamos a ser agradecidos. Darle gracias a Dios en todo. Gracias, Señor, en el caso de los hombres, por mi esposa que a través de sus debilidades y sus defectos me ayuda a buscar la perfección en Cristo. Amar, a ser paciente, a ser tolerante, a ser templado, a ser manso. Gracias, Señor, deberían decir las mujeres, que por los pecados y fracasos de mi esposo me enseñas lo que es la sumisión a alguien imperfecto, como una muestra de una sumisión perfecta a ti. Gracias, Señor, por los hijos que nos has dado en el seno de una familia cristiana, que si bien es cierto, han venido con una naturaleza pecaminosa, ellos son santos, y de muchas maldades de aquellos hijos que no son creyentes, los has librado. De muchos pecados y vicios de aquellos que no son creyentes, los has apartado. Gracias, Señor, por esos padres que, siendo imperfectos, los has usado para darnos esos dones que necesitamos para nuestra vida. No, la familia cristiana no es una utopía, hermanos. No es algo inalcanzable, es algo por lo que debemos luchar, si es que Cristo nos ha rescatado del pecado. Si Cristo no te ha rescatado del pecado, abandónate a la desesperación, no hay esperanza para ti. Abandónate al horror de una vida caracterizada por lo terrenal, por la ira, por la violencia, por la envidia, por el orgullo, por la amargura, por el resentimiento, por la fornicación, por el adulterio, por la mentira. Porque esa es la única vida a la que puedes aspirar. Pero si Cristo te ha redimido del mundo de pecado y te ha llevado a su reino, al reino de su luz,
te conformes con menos que eso. Aspira al hogar, a la vida y a la familia que Dios tiene para los que son suyos. Quiero por favor que inclines tu rostro y me acompañen en una oración.